Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando en el curso de sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida. Estamos trabajando en la fase 3. Pertenecemos al grupo 6. Bueno, mi nombre es Sandy Domínguez y esta actividad consiste en identificar los retos de Colombia frente a los ODS. Bueno, el ODS que escogimos para trabajar en esta actividad es fin de la pobreza. Bueno, a nivel mundial, el número de personas que viven en situación de pobreza extrema disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, al ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo. Bueno, también podemos decir que el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía y del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas por la pandemia mundial podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas. Bueno, también podemos decir que esta sería la primera vez que la pobreza aumente en todo el mundo en 30 años desde 1990, es decir, que por la pandemia se incrementa un poco más. Más de 700 millones de personas o el 10% de la población mundial aún vive en situación de extrema pobreza. A día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, y otras por nombrar. A continuación, mi compañero. Buen día, mi nombre es Ángel Alfredo Almanza Algarín, estudiante en el grupo 6 del curso Sostenibilidad. El objetivo de desarrollo sostenible tiene como fin la pobreza. Para ello, inicialmente vamos a responder: ¿cuál es el estado del objetivo sostenible? El primer fin de la pobreza en la realidad de Colombia. Según informe anual del progreso en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia 2022, divulgado por el Departamento Nacional de Planeación, Colombia ha alcanzado un progreso general del 60,2% en la implementación de la Agenda 2030, donde el objetivo del desarrollo sostenible como primero fin de la pobreza conlleva un avance de un 43,2%. Según el informe de la consecuencia de la crisis climática, los impactos provocados por la pandemia del COVID-19, la situación económica difícil y el agravamiento de conflicto armado en algunas áreas del país están provocando un retraso en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Según los datos proporcionados por el DANE, el Objetivo del Desarrollo Sostenible, primero fin de la pobreza, ha presentado una variación en sus cifras desde el año 2002 hasta la actualidad, y aunque generalmente es posible identificar una disminución en la población que vive por debajo de pobreza extrema para el año 2020, se ve un incremento significativo, siendo este el 6,0% en el 2019 a un 9,4% para el 2020, aumentó que podría ser atribuido a la pandemia COVID. Algunos departamentos han logrado reducir significativamente la pobreza monetaria extrema y se encuentran dentro de la meta establecida para el año 2030. Esto sugiere que en estos lugares el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza extrema es igual o menor que los que espera alcanzar extrema, es igual o menor, como el Chocó, la Guajira, el Cauca, Sucre y posiblemente otros. Están experimentando problema crítico con la pobreza monetaria extrema. Las cifras de pobreza en estos lugares son significativamente más altas que la meta establecida para el 2030. Bueno, ahora bien, teniendo en cuenta el estado de la organización,
Seleccionado en la realidad de Colombia, ¿cuáles son esos retos que enfrenta el país para su cumplimiento? Entre ellas están pobreza multidimensional. A pesar de los avances en la reducción de la pobreza monetaria, Colombia aún enfrenta altos niveles de pobreza, ¿sí? Muy altos niveles de pobreza multidimensional. Esto significa que muchas personas carecen de acceso adecuado a servicios básicos como educación, salud, vivienda y agua potable. Pasamos a otro y es desigualdad. Colombia tiene una brecha significativa entre los ricos y los pobres, de desigualdad económica y social. Es un obstáculo importante para la erradicación de la pobreza. Los desafíos incluyen la distribución, desigualdad de la tierra, los recursos y las oportunidades. Pasamos al conflicto armado y desplazamiento. Además, aunque el país ha avanzado en la resolución de conflictos armados, aún existen zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales. Esto dificulta la implementación de programas de desarrollo sostenible y perpetúa la pobreza en estas áreas. Pasamos al acceso a educación y salud. Por su parte, a pesar de los esfuerzos por mejorar la educación y la atención médica en el país, aún existen disparidades, ¿sí?, regionales y rurales en el acceso a estos servicios. Pasamos al empleo informal. Muchos colombianos trabajan en empleos informales o precarios que no ofrecen seguridad laboral ni beneficio. Pasamos a impactos climáticos. Colombia es vulnerable a los efectos del cambio climático que puede afectar de manera desproporcionada a las comunidades más pobres. Pasamos a la corrupción y a la mala gestión de los recursos públicos. Pueden socavar los esfuerzos para combatir la pobreza al desviar los fondos destinados y programas sociales de desarrollo hacia intereses privados. Tenemos por otro lado cobertura universal en la población. Uno de los desafíos claves es la implementación efectiva de un programa de ingreso básico para hogares en extrema pobreza. Pasamos entonces a la focalización efectiva de subsidio social. Para poner fin a la pobreza, es fundamental mejorar la focalización de los subsidios sociales, ¿sí? Reforma rural integral. La alineación con el ODS. Segundo, aplica en enfoque en la producción de alimentos y el desarrollo rural. Uno de los retos será llevar a cabo una reforma rural integral que promueva la producción agrícola y sostenible. Pasamos al financiamiento integral y alianza. Garantizar el financiamiento adecuado por la implementación de las metas relacionadas con el ODS y otros ODS será esencial. Esto incluye la movilización de los recursos tanto a nivel nacional como internacional. Y por último tenemos involucramiento de la sociedad, ¿sí? Lograr un cambio significativo en la erradicación de la pobreza requerirá el involucramiento activo de la sociedad civil, el sector privado y otras para interesadas. Fomentar la participación y el compromiso de todas las partes será esencial para abordar eficazmente los retos esenciales del objetivo del desarrollo sostenible. La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar uno de los medios sostenibles. Uno de los medios en la vida sostenible es un problema de derechos humanos entre las distintas manifestaciones de la pobreza. Configura el hambre, la multinutrición y la falta de vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. En el 2015, más allá de 736.000 millones de personas vivían por debajo del umbral de la pobreza internacional. Actualmente, el alrededor de 10% de la población mundial vive la pobreza extrema y tiene dificultades para cubrir sus necesidades más básicas, como la salud y la educación y el acceso al agua y otros saneamientos, entre otras cosas más. El 50% de los recursos definidos en el Plan Plurianual de Investigación está dirigido al Pacto por la Equidad PND. Gracias a las inversiones que se realizarán en los próximos 4 años.
la población en pobreza multidimensional disminuirá en 2,5 millones de personas, del 17% al 11,9% en 2022, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Se espera sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria y 1,5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria entre 2018 y 2022. Gracias.